El Día del Señor. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Roldán, 9 de agosto de 1998. Amados hermanos, hoy la meditación la va a hacer el Santo Padre, el Papa. Vamos a simplemente, de mi parte, hacer un resumen de esta carta tan hermosa y tan actual del Santo Padre acerca de la santificación del domingo, un tema que es de gran actualidad. Es una carta bastante larga y el Papa al final, humildemente, aconseja a los católicos que la lean, que la compren y que la lean, y para eso la escribe. Y podríamos reducirla a 3 partes para ordenar un poco las ideas ya de entrada, un vuelo así, una vista panorámica de conjunto. Una primera parte en donde el Papa señala, con pena, lógicamente, la decadencia o la crisis, la pérdida del sentido cristiano del domingo que hay entre los católicos. Después, en una segunda parte, que es la parte central, muy densa, muy profunda, el Papa nos va desmenuzando, por así decirlo, explicando el significado, el sentido profundo que desde siempre, desde 2000 años de cristianismo, de Iglesia, tiene la celebración del domingo. Y luego hay una tercera parte, última, en donde el Papa saca o deduce algunas conclusiones prácticas para ayudarnos a vivir mejor este día, que es el Día del Señor. Por eso el título de esta carta apostólica, Dies Domini, es el Día del Señor. Hay un preámbulo que vamos a leer y dice así, el comienzo de la carta. Así entramos en ambiente. El Día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, fijémonos que domingo, dominicus, viene de dominus en latín, y dominus significa Señor. Y todavía más, dominus, Señor, viene de domus, que significa casa, familia. El Día del Señor ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el día de la resurrección de Cristo. El día del Señor por excelencia es el día del triunfo, de la victoria de Cristo resucitado, de cuando sale o salta del sepulcro después de muerto el Viernes Santo. Lógicamente que es el día más grande. Este es el día que hizo el Señor, como canta la Iglesia. ¿Por qué? San Pablo nos lo dice. Nuestra fe cristiana y católica está fundada en el misterio, el dogma de la resurrección del Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, nos dice San Pablo, nuestra fe sería absurda, sería vana, sería inútil, no tendría sentido. porque eso significa que tampoco nosotros resucitaríamos
después de muertos. De modo que en la resurrección Cristo nos muestra de una manera apoteósica, más que milagrosa, su mismo poder, es decir, el poder de resucitarse a sí mismo por su propia virtud. Nos está demostrando o mostrando que es Dios. De todos los milagros que Cristo hizo para demostrar su divinidad, que es Dios, porque si Cristo no fuese Dios, pues estamos perdidos. Pues digo que de todos los milagros, el de mayor importancia, evidentemente, fue la resurrección, profetizada ya muchas veces por el mismo Señor y mucho antes por los profetas. Y ahí estamos nosotros, porque Cristo resucita como cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Luego, si resucita la cabeza, también resucitan los miembros que somos nosotros con Él. Resucita a una nueva vida. Continúa el Papa. Es la Pascua de la semana, en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. La realización en Él de la primera creación y el comienzo de la nueva creación. Esta es una idea, un misterio muy importante, porque Dios crea el mundo. El Papa ahora va a hablar de la creación a continuación. Dios crea el mundo, es decir, lo saca de la nada. Diríamos mejor quizá, lo saca de su amor infinito. Quiere hacernos compartir su misma felicidad. Él no tiene ninguna necesidad de nosotros, ni de nadie. La creación, el hecho de existir, ya nos está diciendo de un amor infinito a nosotros. Pero aquella creación, la primera creación, la creación del mundo, es al mismo tiempo anticipo, preanuncio de esta nueva creación. ¿Por qué nueva? Porque entre aquella primera y esta segunda o nueva ocurrió una catástrofe, un cataclismo, un desastre, el pecado original y todos los pecados de la descendencia de nuestros primeros padres. De ahí entonces que Dios envía al Salvador, su divino Hijo, Jesús, y Él, muriendo por nuestros pecados y librándonos de la muerte eterna, el infierno merecido por ellos, resucita y nos da ya la garantía, la seguridad, ahí está el acto de fe, de que después de nuestra muerte también nosotros resucitaremos como Él, para entrar en la vida, en la felicidad eterna. Esto es lo que significa el domingo para nosotros. El domingo no es un día cualquiera, un día simplemente de descanso para ir a hacer picnic o para pasear o para viajar. El domingo para los cristianos es justamente el día del Señor, es nuestro día. Es el día, dice el Papa, de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un mundo nuevo, como dice San Juan en el Apocalipsis. Fijémonos entonces la trascendencia que tiene para nosotros, los hijos de Dios y de la Iglesia, el domingo, que es nuestro día. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, lo dice el Salmo 118. Es una invitación a la alegría y al gozo, propio de la liturgia de Pascua. Aquella alegría que celebramos el día de Pascua, después de la Semana Santa, es la que nosotros conservamos, renovamos, aumentamos, debería ser así al menos,
todos los domingos del año. Esta invitación al gozo muestra el asombro que experimentaron las mujeres que habían asistido a la crucifixión de Cristo, cuando yendo al sepulcro muy temprano, el primer día después del sábado, lo encontraron el sepulcro vacío. Es el asombro, el gozo, el júbilo, la noticia de la resurrección. Es una invitación el domingo a revivir de alguna manera la experiencia de los 2 discípulos de Emaús. Lo recordamos. En realidad es la renovación de la alegría de los discípulos y de las santas mujeres en todas y cada una de las apariciones de Cristo resucitado hasta el día de la ascensión a los cielos. Y el Papa dice, la resurrección de Jesús es el dato originario en el que se fundamenta la fe cristiana. Lo decíamos antes. El cristianismo arranca, diríamos, sobre todo a partir de la resurrección. Por supuesto, arranca desde la encarnación, desde luego. Pero, ¿de qué serviría la encarnación? ¿De qué serviría la vida pública? ¿De qué serviría la misma pasión y muerte si Cristo no hubiese resucitado? O si hubiese engañado o no se hubiese engañado. Es una gozosa realidad, percibida plenamente a la luz de la fe. Por supuesto que aquel o aquella que no tiene fe no hará caso de nada de esto, desgraciadamente. Ahí está la ventaja, diríamos, el privilegio, la suerte, entre comillas, que es la gracia de Dios, de tener fe. Lo más importante que podemos tener o desear en esta vida es la fe, porque sin la fe no nos salvamos, por más plata o diversión o poder que tengamos. En el acto de fe nos jugamos la eternidad, diría yo. O creo y me salvo, o no creo y me condeno. No hay vuelta de hoja, no hay término medio. De Cristo es el tiempo y es la eternidad. Cristo es el Señor del tiempo y de la eternidad. Cristo es el centro de la historia. La historia no tiene otro sentido que la redención, es decir, la actualización del plan salvífico de Dios, que tiene un comienzo, una preparación, un anuncio, todo el Antiguo Testamento, y después una realización, Cristo, que viene a este mundo y que después vuelve al cielo, y el Espíritu Santo por la Santa Madre Iglesia, que lleva el plan de Dios y de su Divino Hijo a la plena consumación. El tiempo, la historia, que se dirige, yo diría aceleradamente, es la tensión escatológica, aceleradamente al fin de los tiempos, fin del mundo, hacia el último día, un día que no tendrá fin, paradójicamente, porque será la eternidad, cielo o infierno. Es en esta perspectiva que debemos valorar el tiempo, mi tiempo. De ahí entonces que no tenemos que perder un minuto de tiempo. Aquí sí que se puede y se debe decir lo del refrán, el tiempo es oro, pero no en el sentido de que es para ganar plata, el oro, sino en el sentido que en el tiempo me salvo o en el tiempo me condeno. Yo mismo me fabrico mi eternidad según como yo utilice el tiempo, mi tiempo. El sentido de la historia de la salvación, y el sentido, diría yo, de mi pequeña historia de cada uno de nosotros, de nuestra vida. Decimos muchas veces, y tal vez
no nos damos cuenta lo que decimos en profundidad, cómo pasa el tiempo. Lo decimos, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Parece mentira, ¿no? Y cada fiesta de cumpleaños, como uno ve cuando va por la calle, ¿verdad?, y ve esos letreros ahí de calle, de casa en casa, ¡feliz cumple! ¿Usted se da cuenta de lo que acaba de decir, lo que acaba de escribir? ¡Feliz cumple! Quiere decir que tiene un año más. Por consiguiente, que tiene un año menos de vida. Cada velita de la torta, cada velita que usted, y al final no puede soplar porque ya está tan viejito, ¿no? O sea, viejita, que ya no tiene para soplar tantas velas, ¿no? Ha puesto 80 velas, la pobre. Ahora para ahorrar, en lugar de 80 velas se pone una sola. Y se pone 80 de chocolate. Más económico, y acabamos, aparte que la pobre no tiene fuerza para pagar 80 velas. Todo esto que nosotros lo celebramos, y viva, y todo bien, la familia, al lado de la torta, y de la viejita, el viejito, o no tan viejito, también los jóvenes, también se van a morir, y tal vez antes de los viejos, porque el Señor no avisa, viene de pronto, de repente. Todo esto tiene un sentido dramático, según por el lado como lo miremos. Para el que tiene fe, no, pero para el que no tiene fe, es terrible. Estamos celebrando nuestra propia muerte que se está acercando. Lo que pasa es que uno no piensa en eso, o no quiere pensar, pero lo sabe. El hombre mira de reojo a la muerte, pero se calla. No le gusta tocar el tema, se pone triste. El domingo, dice el Papa, es el día de la resurrección, el día de los cristianos, nuestro día. La fiesta primordial, la más importante. Todos los días son fiestas para el cristiano, pero especialmente el domingo. Y los demás días, diría, sin el domingo no tendrían sentido, evidentemente. Y el Papa enseguida entra ya en la actualidad o la situación actual del domingo en general entre los cristianos, que es lamentable. Por algo el Papa, inspirado por Dios, nos envía esta carta. Yo diría que es una carta urgente. Tenía que haber puesto urgente. Hoy, dice el Papa, en los mismos países en los que las leyes establecen el carácter festivo de este día, la evolución de las condiciones socioeconómicas a menudo ha terminado por modificar profundamente los comportamientos colectivos y, por consiguiente, la fisonomía del domingo. He aquí un punto de reflexión. Es cierto, lamentablemente, las necesidades económicas hacen que el domingo se emplee, se use también para trabajar, porque el sueldo no alcanza, lamentablemente. Si se viviese, paradójicamente, voy a decir lo mismo pero a lo contrario, si se viviese como se debe vivir en cristiano el domingo, es decir, nos santificásemos, entonces no habría problema económico. ¿Entienden lo que quiero decir? Claro. Si nosotros fuésemos como debemos ser, buenos cristianos, los que están en el poder como los que no, los empresarios como los obreros, los ricos como los pobres, si todos viviésemos el cristianismo el domingo, no habría problemas económicos, todos tendrían para vivir bien. Yo diría, sobraría, no haría falta. Santo Tomás, gran doctor de la Iglesia, dice una cosa que si yo la dijese entre los gobernantes, me mirarían con cara de asustado, de asombro, diciendo ¿qué está diciendo este padre? ¿Está loco? Pues dice una gran verdad, hablando de la política, que el fin de la política es que todos los ciudadanos, teniendo lo suficiente para una vida honesta, diríamos en otras palabras, teniendo lo suficiente de trabajo para vivir honestamente, incluso por supuesto que sí, como seres humanos, con sus vacaciones, su descanso, etcétera, estén o estuviesen tan despreocupados
de las necesidades materiales que no tendrían, que pudiesen dedicarse más fácilmente a la contemplación de Dios, a la contemplación de la verdad. ¿Entienden? Es lógico. Es lamentable que uno no tenga tiempo de dedicar a Dios un día a la semana, especialmente, porque necesita trabajar porque no le alcanza para vivir, lo poco o nada que gana, o está sin trabajo, o no está anímicamente, psicológicamente, en condiciones de dedicarse a la oración. ¿Por qué? Porque está amargado por su situación, su familia, etcétera. Es lo que pasa con las tandas de ejercicios. Cada vez tenemos que reducir más el número. ¿Por qué la gente no puede? ¿O por qué no puede dejar el trabajo? ¿O si lo deja, capaz que a la vuelta ya lo han despedido? ¿O por qué, sinceramente, no tiene plata para los gastos mínimos? ¿O porque no está anímicamente en condiciones? Porque el alma también tiene que tener, digamos, paz interior, tiene que tener una cierta serenidad, tranquilidad de conciencia, alegría mínima, diría yo, para poder entregarse a la oración. Continúa el Papa. Se ha consolidado ampliamente la práctica del, entre comillas, fin de semana, entendido como tiempo semanal de reposo, vivido a veces lejos de la vivienda habitual, caracterizado a menudo por la participación en actividades culturales, políticas, deportivas, cuyo desarrollo coincide en general precisamente con los días festivos. Y esto se ha visto, por ejemplo, con el Mundial, en donde era una verdadera locura colectiva, una obsesión, una especie de manía, ¿no? Evidentemente el domingo para muchos, que es el día del partido. Todo gira, el domingo es el partido, es el clásico. ¿Y dónde está entonces el día del Señor? Desaparece automáticamente. Para otros será otra cosa, salir de viaje a pasear, ir a no sé dónde, como en Semana Santa, la gente aprovecha para ir a la playa, para ir a no sé dónde, tiene plata. Desaparece totalmente el día del Señor. Viven en el paganismo. Vivimos en el paganismo. Ya se encarga el diablo, que está detrás de todo esto, desde luego, ya se encarga el diablo para organizar de tal manera el fin de semana, de manera que la gente no se acuerde de Dios para nada. O si va a misa, va más también por costumbre, un poco por inercia, o tal vez por temor, y deprisa y corriendo y mirando el reloj porque el cura se alarga en la homilía, y porque la comida, el almuerzo, tenemos invitados, y bueno, todo deprisa y corriendo, ¿no? Como en los casamientos. Cuando me ha tocado casar alguna vez, qué horror, qué amargura, porque hay otras parejas esperando, ¿no? Mirando la sacristía, la hora. ¿Por qué? Para la festichola por la noche, claro. Entonces el mismo cura párroco te está diciendo, padre, rápido, y sin homilía, no, sin homilía, unas palabritas, no más de 5 minutos, y de la sacristía el cura te está diciendo, vamos, que es la hora, referí. Parece mentira, ¿no? Es vergonzoso, es un escándalo, pero es así, si somos realistas. Se trata de un fenómeno social y cultural que tiene ciertamente elementos positivos. El Papa es una madre, nos va a decir los elementos positivos, y claro que los hay, en todos hay elementos positivos, en la medida en que puede contribuir al respeto de valores auténticos, al desarrollo humano, al progreso de la vida social. Responde no solo a la necesidad del descanso, sino también a la exigencia de hacer fiesta propia del ser humano, por supuesto. Más adelante va a hablar que el domingo también es el día del hombre, en donde la familia pues festeja ese día de descanso, de recreo, de esparcimiento, etcétera. Está perfecto. Eso es lo positivo y claro. Pero ahora el Papa dice punto, como siempre, y dice, por desgracia, cuando el domingo pierde el significado original y se reduce a un puro fin de semana,
a un puro pasarla bien, puede suceder que el hombre quede encerrado en un horizonte tan restringido que no le permite ya ver el cielo. Está tan bien dicho. Está encerrado, él mismo se encierra en un horizonte tan restringido como es, pues no sé, la pileta en verano, el asado, la pileta, ¿no? Aquí se ve muy bien por esta zona. Los fines de semana ya se sabe, cuando uno va por la ruta, el olor al asado, ¿verdad? Y la gente ahí tirada en el pasto, en la pileta, con el rock a toda presión. Ese es el día del Señor, el día del Señor. Entonces, dice el Papa, aunque vestido de fiesta, interiormente es incapaz de hacer fiesta. Por eso, el domingo por la tarde ya, a la tardecita, usted ya empieza a ver las malas caras. Y el domingo es insoportable. El lunes es el día insoportable. Basta que usted vaya por la ruta, con el auto. ¡Imbécil! ¡Vamos! Está amargado este hombre, esta mujer. ¿Por qué? Se acabó la festichola del domingo. Como pasan las Navidades, que para muchos es el día para comer hasta reventar, y tomar hasta la locura, y pasan rápidamente el primero de año, toda la hasta las 5 de la mañana, y los chicos y las chicas con unas ojeras al día siguiente, una cara de bronca, de amargura, y siempre lo mismo. El hombre es el único animal que tropieza más de una vez en la misma piedra. El hombre encerrado en un horizonte que no le permite ya ver el cielo, pierde de vista su fin, su finalidad, el por qué y para qué de todo esto. A los discípulos de Cristo, dice el Papa, se pide de todos modos que no confundan la celebración del domingo con el fin de semana. No es lo mismo, porque el fin de semana ya se sabe lo que esto significa, lo dicho, el pasarla bien y nada más. Por eso la Iglesia, como madre que es, permitió cumplir con el precepto dominical la víspera, el sábado, la tarde, por lo menos para que puedan oír misa, porque si no el otro agarra el auto y se queda así, no le importa la misa para nada. Urge, dice el Papa, urge una auténtica madurez espiritual que ayude a los cristianos a ser ellos mismos, entre comillas, en plena coherencia con el don de la fe. Ser ellos mismos quiere decir ser coherentes con nuestras convicciones de cristianos, con nuestra fe. Digan lo que digan o hagan lo que hagan los demás. Porque la moda tiene un poder mágico. Las costumbres tienen un poder mágico. Y todo el mundo al final hace lo que hace todo el mundo. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Se pone una costumbre, una moda y todos siguen. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque hay que todos lo hacen y hay que hacer como todos. ¿Por qué como todos? ¿Por qué? Hay que hacer como la fe nos dice, como Cristo y la Iglesia nos enseña, aunque me quede solo. Porque si no, no tenemos lo que el Papa dice, madurez, digamos, personalidad, digamos, libertad, la auténtica libertad de los hijos de Dios, que no siguen la corriente, ni las modas, ni las costumbres, a no ser que estén de acuerdo con el Evangelio, aunque se queden solos. Y aunque sean criticados como gente rara o antipática o triste, lo que quieran decir, o anticuada, es igual, lo mismo da. Digan lo que digan, ¿qué importa? La situación, sigue el Papa, desde este punto de vista se presenta más bien confusa, ya lo creo que sí, y tan confusa. Por una parte, el ejemplo de algunas iglesias jóvenes, fíjense, iglesias jóvenes, que muestran con cuánto fervor se puede animar la celebración dominical, tanto en las ciudades como en los pueblos más alejados.
El ejemplo admirable de las iglesias jóvenes, claro. Al contrario, en otras regiones, podríamos decir las iglesias envejecidas, debido a las mencionadas dificultades sociológicas y quizás por la falta de fuertes motivaciones de fe, el Papa lo dice con suma delicadeza, quizás por la falta de fuertes motivaciones de fe, es decir, una fe tibia, una fe fría, medio muerta, se da un porcentaje singularmente bajo de participantes en la liturgia o en la misa dominical. Ya lo creo que sí. Miren, cuando yo vine de España, mire, si hace ya 30 años, qué decir ahora, me quedé asombrado al conocer las estadísticas que se habían dado a conocer en un diario en Madrid sobre la asistencia, el tanto por ciento de asistencia a la misa dominical, entre los católicos, claro. Y si mal no recuerdo, era un 12 o 14% hace 30 años, ¿qué diríamos ahora? Solamente asistencia dominical, solamente. De ese 12%, habría que preguntarse después, lo que pasa que es muy difícil hacer la estadística, ¿cuántos estarían en gracia de Dios o se reconciliarían con la confesión? ¿Cuántos? ¿O cuántos comulgarían? Menos todavía. Fíjense ustedes qué panorama, ¿eh? Es terrible, es dramático. Uno dice, oh, pero la iglesia estaba llena. La iglesia estaba llena, claro. Pero ¿qué es la iglesia llena en comparación del número de católicos que hay en la diócesis o en el país? Como uno se engaña, ¿no? En la conciencia de muchos fieles parece disminuir no solo el sentido de la centralidad de la Eucaristía, que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana en la Iglesia, sino incluso el deber de dar gracias al Señor, el deber de dar gracias al Señor, como hacen los futbolistas cuando hacen un gol. Enseguida ven, hacer así, gracias Señor por este gol. Pero el arquero que se le ha dejado meter el gol no da gracias. Estaba blasfemando, diciendo malas palabras. Eso es superstición, por supuesto. Lo digo irónicamente. Es una vergüenza. Rezándole al Señor dentro de la comunidad eclesial, en la Iglesia. El domingo no es solamente celebración festiva, gozosa, jubilosa, de la resurrección, de nuestra fe, de la nueva creación, sino además, dice el Papa, es el día apropiado especialmente para dar gracias al Señor. La Eucaristía es acción de gracias. Dar gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. Yo tengo una pequeñita oración, si me permiten la confidencia, muy cortita porque la rezo muchas veces. Y digo así, gracias Señor por todos los bienes que me habéis dado y que me habéis prometido, y por todos los males de que me habéis librado y que me habéis perdonado. Amén. Por la Virgen María, amén. ¿Eh? Teníamos que estar siempre dando gracias al Señor por todo lo que nos da. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y entonces el Papa, después de este preámbulo, que nos ha llevado ya bastante tiempo de esta meditación, pero era importante, para tomar conciencia de la situación. Ahora el Papa, en una segunda parte, que lógicamente es el cuerpo de esta carta, nos explica de una manera admirable, hermosa, cuál es el significado del domingo, del Día del Señor. Él lo reduce a varios capítulos, comenzando por el Día del Señor, después el Día de Cristo, después el Día de la Iglesia, que implícitamente es el Día del Espíritu Santo en la Iglesia, después el Día del Hombre, de la familia, y por último, el último día, el Día
de todos los días que mira al fin de los tiempos, que empalma, diríamos, con la eternidad. Primero, el día del Señor. El domingo, concretamente, en resumen, es el día para celebrar la creación, la obra del Creador. En la experiencia cristiana, dice el Santo Padre, el domingo es ante todo una fiesta pascual, iluminada totalmente por la gloria de Cristo resucitado. Día de gozo, día de la luz, día del triunfo, día de la realeza. Es la celebración de la nueva creación, Pascua, del hombre nuevo, de un orden nuevo, de una vida nueva. Renovarás la faz de la tierra, Espíritu Santo. Pero precisamente este aspecto, si se comprende profundamente, es inseparable del mensaje que la Sagrada Escritura, desde sus primeras páginas, el Génesis, nos ofrece sobre el designio de Dios en la creación del mundo. Se habla poco, muy poco o nada, de la creación, que es el comienzo de nuestra historia. Podríamos decir que nosotros comenzamos a existir en la mente de Dios el día de la creación. Esa creación, misterio, en la cual empezó el tiempo. Antes de la creación no había tiempo porque no había nada, solamente existía Dios el Eterno. Cuando Dios decide libremente, movido por ese amor infinito que tiende a comunicarse, decide, crear el mundo para el hombre, para mí, para nosotros, ese día, bendito, dichoso, ahí empezamos a existir en la mente de Dios, en el designio de Dios, en el proyecto de Dios. Si entendiésemos, entre comillas, a la luz de la fe, lo que significa para nosotros, para mí, la creación, daríamos saltos de alegría, bailaríamos de alegría. ¿Por qué? ¿Se imaginan por qué? Que Dios me haya sacado o haya decidido en su voluntad libre darme un día la existencia. Solamente decir yo existo ahora, yo existo, era para tirarse al piso y dar gracias a Dios durante la eternidad. Porque Dios podría no haberme creado, como Dios no ha creado ni creará a infinidad de seres. ¿Por qué? Porque no quiere. Miren qué sencillo. Y eso es muy teológico. ¿Quién le va a obligar a Dios a crear a nadie? Es absurdo. Y que Dios, entre comillas, se haya tomado la molestia, que es un gusto para Él porque es Padre, de darme la existencia para que yo lo pueda conocer y conociéndole amarle y amándole gozarle en esta vida y después por toda la eternidad, compartiendo su misma felicidad en el cielo con todos los ángeles y santos. No me digan esto para volverse loco de alegría. Pero la maldita rutina y las preocupaciones de la vida, desgraciadamente, nos hacen ciegos, mudos, insensibles, muertos, inconscientes, duros, fríos, ingratos, ante este primer acto, diría yo, o primer movimiento de esta sinfonía grandiosa, patética, hermosa, del amor de Dios, que comienza en el acto de la creación. Y el diablo, inteligente el diablo, ¿cómo se las ha ingeniado, se las ha arreglado para que no se hable de la creación?
Y en lugar de la palabra creación, que a él le molesta evidentemente, lo irrita, lo pone furioso, inquieto, nervioso, él prefiere que se hable de la naturaleza. La naturaleza. Pero es mala la naturaleza, ¿no? Que va a ser mala si Dios la ha creado. Entonces, sí, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque con la naturaleza se tapa, consciente o inconscientemente, inocente o maliciosamente, el concepto, el misterio de la creación. Y porque, como vemos hoy día, en este nuevo paganismo, el paganismo no terminó, ni mucho menos. Siempre habrá paganismo, cada vez peor y cada vez más culpable. Digo que el hombre termina adorando no a Dios, sino a la naturaleza. Como si la naturaleza fuese un Dios, como si la naturaleza fuese eterna. Y entonces, ahora con la ecología, que está de moda, todo es colectivo ómnibus ecológico, todo es ecológico, todo. Bife ecológico, tortilla ecológica. Estamos en la estupidez de la ecología. Ojo, cuando digo estupidez de la ecología, quiero decir cuando el hombre termina por adorar a la naturaleza, como los paganos que adoraban el sol, la luna, las estrellas, en lugar de adorar al Dios que creó de la nada el sol, la luna y las estrellas y todo, hasta el bife y la tortilla. Es muy distinto, claro. En cambio, si yo digo creación, entonces inmediatamente viene la pregunta, ¿y quién creó la creación? ¿Quién creó la naturaleza? Como aquella profesora de ciencias naturales de un colegio de Rosario, que no voy a citar porque no hacía el caso, pero la profesora, muy católica, era un colegio católico, te dijo a los alumnos, un alumno me lo contó, para la próxima clase, chicos, traedme todos un pescado de vuestra casa, que sea, pescadito, para analizarlo en la clase de ciencias. Y cada uno trajo una sardina, el otro trajo una mojarrita, el otro trajo un tiburón, no sé, lo que sea, ¿no? Y ahí toda la clase, todos alrededor del pescado, y la profesora, con su sabiduría, entre comillas, explicaba. Y al final, emocionadísima, esta profesora, muy católica ella, les dijo como todo comentario, qué cosas tan lindas, chicos, ha hecho la naturaleza. ¿Pero qué pasa, padre? ¿Está mal? ¿Por qué no dije qué cosas tan hermosas ha hecho Dios en la naturaleza? ¿No les parece? Porque ¿quién ha hecho la naturaleza o qué se ha hecho sola? Ahí está el punto. Pero el diablo no quiere que nosotros lleguemos a Dios. Entonces, con el cuento de la ecología, terminamos en el paganismo, como en la nueva era, adorando otra vez de nuevo el sol, la luna, las estrellas y los animales y los vegetales. Adoramos el perrito como si fuese un dios, o adoramos el auto como si fuese un dios, como decía un señor que una vez me levantó en su auto y estaba tan feliz en su auto, estos últimos modelos, y me decía, padre, usted sabe que yo a mi auto lo acaricio. Me dijo así. Yo cuando voy manejando lo acaricio y hablo con él. Claro, es su Dios. Hablaba con el auto. Tal vez lo que no hablaba con su señora, hablaba con él, o con los hijos, hablaba con el auto. Uno se ríe, pero dice, pues una cosa insólita. Es el nuevo paganismo. El nuevo paganismo. El otro habla con su moto, el otro habla con lo que sea. El hombre tiene necesidad de creer en algo, y si no cree en Dios, cree en cualquier cosa. El hombre tiene necesidad de adorar algo. Si no adora a Dios, adora cualquier cosa. El dinero, el sexo, el poder, lo que ustedes quieran, el progreso, la ciencia, cualquier cosa. Menos Dios, cualquier cosa. Y si no habla de Dios, pues hablará de cualquier cosa, menos de Dios. Y menos aún hablar con Dios. El otro habla con las paredes. Yo una vez vi un hombre por la calle que hablaba solo. Salía de un banco, no sé, venía amargado, no sé qué le había pasado.
iba hablando solo, porque no puede ser, pues estaría mal de la cabeza. Tenía un aspecto trágico, pobre si era enfermo, no me voy a burlar, pero tiene un aspecto cómico, ¿no? Tragicómico, uno que hablaba solo, ¿no? Menos con Dios, aunque sea hablo conmigo mismo. Este es el problema y este es el drama. Este es el drama. El Papa habla después de la presencia activa del Hijo, de Cristo, en la obra creadora de Dios. Es la nueva creación, una vez más, resucitando de entre los muertos, las primicias o el primero de todos, como dice San Pablo a los Corintios. Ya en la mañana de la creación, el proyecto de Dios implicaba esta misión cósmica de Cristo. Misión cósmica de Cristo, es la realeza de Cristo. Sentido cósmico de la realeza de Cristo. Cristo, que es el Rey del cosmos, el Señor del mundo, de la historia, el juez, principio, medio y fin de todo, alfa y omega. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. El Papa después habla de la relación del sábado, el Sabbat, del pueblo de Israel, y del domingo, para los cristianos, nosotros. Tengo que resumir por falta de tiempo, naturalmente, y a continuación el Papa toca el tema del trabajo, entre comillas, claro, de Dios, que es de alguna manera ejemplar, un ejemplo para el hombre. Es decir, como dice el Génesis, que al séptimo día Dios descansó, una manera de hablar, un antropomorfismo, como se llama, que hay que entenderlo bien, no se trata de que Dios ni que trabajó, ni que dejó de trabajar, eso nosotros sí, pero Él no. Es una forma de hablar, de decir que terminó la obra de la creación, porque Dios siempre está, entre comillas, trabajando, siempre está actuando, como dijo Cristo en el Evangelio. Mi Padre siempre trabaja, siempre actúa como yo siempre trabajo. Si Dios dejase de trabajar, entre comillas, es decir, de recrear o de conservar el mundo que sacó de la nada, ¿qué pasaría? Pues pasaría que todo volvería a la nada. Dios nos dejaría de su mano un instante, porque Dios nos está sosteniendo en el ser, en la existencia que nos ha dado. Por eso decimos que la conservación del mundo, del hombre, es una creación continuada. Esto es lo que se llama una manera de hablar que Dios trabaja. Pero el Papa nos pone como ejemplo, al referirse al domingo, que así como Dios descansó, terminó la obra de la creación, séptimo día, también Dios quiere que nosotros dediquemos un día de la semana, el domingo concretamente, para descansar. Pero también pongamos comillas, descansar no en el sentido de Dios, lógicamente, pero sí para no creer que simplemente el domingo es para no hacer nada. Es para descansar del trabajo de la semana, pero para dar gracias a Dios y festejar la creación y la redención. El hombre, dice el Papa, no solo está llamado a habitar, sino también a construir el mundo y haciéndose así colaborador de Dios. El hombre tiene que, entre comillas, ayudar a Dios en la conservación y en el perfeccionamiento del mundo. De ahí la ley del trabajo. Además, la ley del trabajo, sabemos, a raíz y como consecuencia del pecado, tiene un carácter doloroso. Dios, Yahvé, a Adán y Eva en el paraíso a raíz del pecado, cuando los maldijo y los echó del paraíso, entre otras cosas que les dijo: comerás el pan con el sudor de tu frente, trabajarás la tierra que te producirá abrojos y espinas. Es cierto, el trabajo también tiene un carácter penoso, de penitencia por un pecado, pero con la gracia de Dios tenemos que hacer, digamos, de necesidad virtud.
y colaborar con Dios en la perfección o perfeccionamiento de este mundo. Como dijo un teólogo, Dios nos ha creado lo menos posible. Eso significa que Dios ha querido que el hombre continúe la obra de la creación perfeccionándola. Ahí está el sentido y sentido religioso cristiano de la ley del trabajo. Y entonces también tenemos que festejar el domingo y celebrar con el descanso el trabajo hecho durante la semana. Por eso dice el Papa, hay una relación íntima entre el orden de la creación y el de la salvación. El trabajo se convierte entonces en un acto redentor o corredentor. Haciéndolo por amor a Dios, el trabajo, nos santificamos. El trabajo es un medio, pues, de salvación, bien entendido y bien realizado, a la luz de la fe, y hecho por amor. Si no, no. Por eso, el comunismo, el marxismo, que hace de la ley del trabajo o del trabajo lo más importante, el centro, digamos, del progreso material, incluso de la misma personalidad del hombre, en realidad lo que hace es embrutecer al hombre y esclavizar al hombre, porque hace del trabajo un fin y no un medio. Y porque el trabajo en el marxismo, en el comunismo, tiene solamente una proyección material, digamos mejor, materialista, y peor todavía, de un materialismo dialéctico de lucha de clases, lo cual es ofensivo a Dios y es ofensivo al mismo hombre. El hombre esclavo del trabajo. ¿Y cuántos católicos, tal vez sin darse cuenta, sea por gusto natural, sea sobre todo por ambición, por codicia de riquezas, para ganar más, para progresar más, para hacer la competencia al de enfrente con mi negocio y para tener más y disfrutar más, y sobre todo por el estatus, ¿verdad?, y la vanidad de poder lucir más bienes. Trabaja, yo diría, y con todo respeto y caridad, como una bestia, como un burro. Tanto trabaja sin necesidad que él mismo es esclavo de ese trabajo, esclavo de las codicias de riquezas o del estatus social, tanto que no disfruta siquiera, no tiene tiempo de disfrutar de la vida, porque el único disfrute es trabajar y trabajar y trabajar como un burro. ¿Me explico o no me explico? Por eso sabiamente el Señor dijo, previendo la esclavitud del trabajo, los dos extremos, porque otros no tienen trabajo y otros les sobra, trabajan sin necesidad y el otro no tiene ni para comer. Esto fomenta el abismo, no la diferencia de las clases sociales, que se van polarizando entre los poderosos, los que tienen para derrochar, los ricos y los miserables, porque no son ni pobres, son miserables. Y esto en nombre de la democracia. ¿Qué democracia? Una tomadura de pelo. Porque todos somos iguales, como dijo el otro. Sí, lo que pasa es que unos son mucho más iguales que otros. ¿Qué cuento de la democracia? El día del descanso, dice el Papa, es tal ante todo porque es el día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de los otros días de la semana, para ser entre todos el día del Señor. Es lo menos que deberíamos hacer. De 7 días, dedicar uno por lo menos al Señor. En realidad hay que dedicar todos los días al Señor. La idea sería que todos los días fuésemos a misa y comulgásemos, como hacen, no pocos y no pocas, pero un día especial donde se deja el trabajo. No para divertirse, en primer lugar, sino para agradecer y dar gloria a Dios. Y también divertirse, sanamente, cristianamente. El día de Dios se prolonga, se transforma, por así decirlo, dice el Papa, en el Dies Christi, el día de Cristo. Ya está dicho, por la redención a partir de la encarnación. Y no solamente el día de Cristo, sino el día de la Iglesia,
porque la Iglesia es prolongación de Cristo. El domingo, dice el Papa, está muy hermosamente dicho, es por excelencia el día de la fe, el día para cultivar más nuestra fe, dejar entre paréntesis unas horas las preocupaciones del trabajo de la semana, el negocio se cierra, y un poco vivir, revivir, respirar nuestra fe de cristianos, descansar, por supuesto que sí, divertirnos sanamente, pero siempre en la presencia de Dios, como un gozo cristiano, el júbilo de la fe, como los hijos que celebran todos los beneficios recibidos del Padre que está en los cielos. Así sí. Y entonces el Papa continúa en el siguiente capítulo hablando del día de la Iglesia, porque justamente la redención, Cristo, se realiza con la Iglesia. Es decir, Dios me llama, me crea, no para que viva aisladamente, individualmente, sino en comunidad, en comunión. Unión en común con todos los miembros, los hijos de la Iglesia. Somos hermanos. Por eso Cristo, cuando le piden los apóstoles que les enseñen a orar, dijo: Padre nuestro, danos hoy, danos comunidad eclesial, parroquial, fundacional e iglesia. Por consiguiente, el día de Dios es el día de Cristo y es el día de la Iglesia. La asamblea eucarística, dice el Papa, porque la Iglesia se reúne para celebrar la Eucaristía. La Iglesia hace la Eucaristía por medio del sacerdote en el altar y viceversa. La Eucaristía convoca, hace también a la Iglesia, los que comemos de un mismo pan y bebemos de un mismo cáliz, consagrados. El domingo es pues el día de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, de mi Iglesia. Es la asamblea dominical, dice el Papa, un lugar privilegiado de unidad, porque la Eucaristía es el sacramento de la unidad. La Iglesia es un pueblo de Dios, reunido por y en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y junto con la celebración eucarística, por eso la misa dominical es el centro del domingo, el banquete eucarístico, el sacrificio eucarístico, juntamente, con la Eucaristía, se celebra la palabra de Dios. Es decir, se recuerda un pasaje y se medita juntos en Iglesia la palabra del Evangelio, con las otras lecturas tomadas del Antiguo Testamento y de las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Por eso sabemos que la Eucaristía y la palabra de Dios son el meollo, diríamos, el núcleo vital de la Santa Misa. Y en consecuencia del domingo, que es el día santo, o debería ser el día santo por excelencia. Y el Papa apela a la conciencia de los cristianos, de los católicos, para recuperar el domingo perdido por la rutina o el materialismo de la vida, desgraciadamente. Recuperar el sentido festivo, profundo, gozoso del domingo. Participar en la misa es una obligación para los fieles si no hay un impedimento grave, no leve. Los pastores recordarán a los fieles que al ausentarse de su residencia habitual en domingo, deben preocuparse por participar en la misa donde se encuentren. ¿Se van de viaje el domingo con la familia? Sí, bueno, pues donde van, vayan a misa. Tienen obligación. El día del Señor, dice el Papa, es bien vivido si todo él está marcado por el recuerdo agradecido y eficaz de las obras salvíficas de Dios. Todo ello lleva a cada discípulo de Cristo a dar también a los otros momentos de la jornada, del domingo, vividos fuera del contexto litúrgico, la vida en familia, relaciones sociales, momentos de diversión, perfecto, pero darles un estilo
que ayude a manifestar la paz y la alegría del resucitado en el ámbito ordinario de la vida. Uno hace una comida o lo que sea, bueno, muy bien, para celebrar, para asociar, diríamos, el cuerpo a los goces del espíritu, y no al revés, como hace la mayoría, que asocia el espíritu a los goces del cuerpo. Eso es paganismo, eso es gula, eso es pecado. El encuentro sosegado de los padres y de los hijos, por ejemplo, dice el Papa, puede ser una ocasión no solamente para abrirse a una escucha recíproca, porque durante la semana los hijos no ven al padre porque está todo el día trabajando, o a veces ni siquiera a la mamá, nada más que un rato, y ya cansados y de mal humor, y a última hora, o con el televisor prendido, no se puede hablar de nada. Una ocasión para dialogar en familia, vivir juntos algún momento formativo y de mayor recogimiento, la piadosa costumbre perdida de los cristianos antes de bendecir la mesa, el papá con la mamá y los hijos, incluso de leer un texto del Evangelio breve, el domingo, antes de bendecir la mesa, etcétera, un canto a la Virgen. Hay muchas maneras de santificar, ¿no?, y de adornar el domingo, porque corre el peligro de reducirse todo simplemente, pues eso, a un mero descanso material, corporal y nada más. Una comilona, y tirarse en el pasto, la pileta, lo que sea, divertirse y ya está. ¡Qué horror! Pobre Papa. Todavía el Papa no ha perdido la ilusión, ¿no? Pobre Papa. Dice, además, ¿por qué no programar también en la vida laical especiales iniciativas de oración? Un domingo rezar así en familia. Pues ya fuimos a misa. No importa. Si tú no te has comido un bife, no te comes dos, pues ya te comiste uno. ¿Por qué te comiste 5? ¿Cómo son concretamente la celebración solemne de las vísperas? ¿Dónde se celebran solemnemente? O por lo menos en familia. Qué lindo, ¿no? Ver el matrimonio o los hijos mayores rezando el oficio de las horas, las vísperas, además. Un ratito, nada más. O bien, dice el Papa, eventuales momentos de catequesis, aprovechar, comentario del Evangelio del día, etcétera, criticar la homilía del cura, etcétera. Hay muchas cosas para celebrar el domingo. Que en la vigilia del domingo o en la tarde del mismo preparen y completen en el alma cristiana el don propio de la Eucaristía. Hay que volver a poner la Eucaristía, el sagrario, en el centro. Por eso cuando yo vi este sagrario, y cuando vi este sagrario todos nos quedamos, ¿quién lo tuviera? Pero pedían una fortuna. Y se ve que la Virgen le inspiró a esta buena señora y nos lo dio de regalo prácticamente, de regalo. Como no, enseguida a casa. Pero ya tienen otros ahí, no importa. El sagrario llena todo. Usted saca el sagrario, es un galpón. Pone el sagrario, es un paraíso. Es nuestro paraíso. Esta forma bastante tradicional de santificar el domingo se ha hecho tal vez, pobre Papa, es tan delicado para no molestar a nadie, dice, tal vez, más difícil en muchos ambientes, ya lo creo que sí. Pero la Iglesia manifiesta su fe en la fuerza del resucitado y en la potencia del Espíritu Santo, mostrando hoy más que nunca que no se contenta con propuestas minimalistas o mediocres en el campo de la fe. La Iglesia no debe, y el sacerdote no debe, contentarse con exigir a los fieles el mínimo, sino tender al máximo, por la mayor gloria de Dios, ayudando a los cristianos a cumplir lo que es más perfecto y agradable al Señor, no el mínimo, para cumplir. Ya fui a misa, me quité un peso de encima, cuando llega la mamá de misa, por fin ya me quité ese peso de encima, ya cumplimiento. Tender a lo que más gloria da y lo que más agrada al Señor. Por eso qué lástima que se han perdido ya esos coros que había antes en las parroquias, de chicos y chicas, hombres y mujeres, los coros hermosos, esas misas cantadas, ¿no? Las mismas vísperas por la tarde solemnes, en las parroquias, estoy hablando de las parroquias.
Cuando yo estuve en Francia hace tantos años, todavía en las parroquias la tarde se tocaba vísperas para el pueblo. Qué cosa hermosa, ¿no? Esos coros. Ahora muchos en una familia con la guitarrita, la otra ahí, blim, 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 blim. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero cómo se ha perdido la solemnidad y a veces las misas tristes, así apagadas, ¿no? Una pena, ¿no? O bien se convierte en una festichola, iba a decir, en un show, porque eso ya no es misterio, sino que es un espectáculo ruidoso y molesto, porque eso ya no es el santo sacrificio, ya eso es un bailoteo, un guitarreo, y todo el mundo, bueno, eso, y charlando, y todo gritando, y todo, eso tampoco. Se ha perdido el silencio sagrado, sin lo cual es imposible elevarse y profundizar en la oración, la unión con Dios. Un extremo o el otro, o una misa de lo más triste, apagada, fría, y no se oye nada, todo, de cualquier manera, dicha de cualquier manera, aburrida, o bien todo un jolgorio y todo una festichola, los dos extremos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ni una cosa ni otra. La alegría cristiana no es la alegría del mundo, bullanguero. Y por último, ya terminamos, el Papa concluye con el Dies Hominis, el Día del Hombre, que es, como ya hemos dicho, el domingo, día de la alegría, descanso y de la solidaridad, diríamos el Día de la Familia, para fomentar la unión de la familia, que debe fomentarse, y no hay otra forma de fomentarla si no es en Cristo, en la oración, en la celebración eucarística, en la escucha de la palabra de Dios. Ahí se fomenta la unión de la familia, y todas las asperezas o divisiones o problemas entre los esposos, los hijos, etcétera. Justamente el domingo es el día de la reconciliación, de la solidaridad entre todos, justo, precisamente, y empezar una semana nueva de más amor, de más unión. Y el día de los días, el domingo, la fiesta primordial, reveladora del sentido del tiempo. Ya lo dijimos, es el último día que ya, de alguna manera, empalma con la eternidad. El primer día, la creación en el paraíso, apunta, en definitiva, recorriendo toda la historia, al último día, justamente el día de los días, como dice el Papa, el día de los días. El día sin fin, que se prolonga en el cielo para los salvados o, lamentablemente, en el infierno para los condenados. Una consideración pastoral específica se ha de tener ante las frecuentes situaciones en las que tradiciones populares y culturales típicas de un ambiente corren el riesgo de invadir la celebración de los domingos y de otras fiestas litúrgicas, mezclando con el espíritu de la auténtica fe cristiana elementos que son ajenos o que podrían desfigurar esta fe. Los cristianos tienen el deber de rechazar todo lo que es inconciliable, incompatible con el Evangelio de Cristo. Pensar, pues, amados hermanos, en el último día anunciado por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento y de Cristo y los apóstoles, la Iglesia, en el Nuevo Testamento. Es el Apocalipsis, que es el último documento, libro de la Sagrada Escritura, donde San Juan, en esta visión fantástica del fin del mundo, está narrando, en términos muy misteriosos, muy terribles, está narrando el fin del tiempo, de la historia, de la vida. Es decir, la consumación de todas las cosas en Cristo y la separación definitiva, eterna, el infierno, de todos aquellos que no han querido aceptar el plan de Dios de la salvación, los que han rechazado a Dios
es decir, a Cristo, es decir, a su Iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Apocalipsis 22, 18. El domingo, como día de descanso y de fiesta, termina, ¿no? Como decíamos antes. Y luego viene la cara de bronca, de mal humor, para aquellos y aquellas que no lo han celebrado como Dios manda, sino a lo pagano o a lo animal. Pero este último día, el día de los días, no tendrá fin, cuyo reino no tendrá fin. Cantamos o rezamos en el credo. Ese día sería nuestro día, porque será el día definitivo, en donde ya se habrá acabado este valle de lágrimas, ya no habrá luto ni lágrimas, dice San Juan en el Apocalipsis, sino que será el comienzo de una vida eternamente feliz. En consecuencia, el domingo se prolonga, debe prolongarse intencionalmente por la fe, la esperanza, la caridad, hacia la eternidad. Tener presente el juicio final, la segunda venida de Cristo anunciada, el proceso acelerado de la historia, como una catarata o un río impetuoso que va a desembocar en el mar, que arrasa con todo, la historia, el tiempo que pasa, todo, la juventud pasa, la vejez pasa, la muerte, todo desemboca justamente en el fin de los tiempos. Y ese pensamiento, amados hermanos, nos hará mucho bien para no caer en pecado, o si hemos caído, para levantarnos enseguida, y para mantener la expectativa, la expectación, la alegría pascual de la restauración, consumación de todas las cosas y de la segunda venida de Cristo, que en definitiva es la única idea que debería movernos a actuar en esta vida. La gran noticia es esta: Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve. Maranata, como decían los primeros cristianos, era como una especie de saludo, ¿no? Nada que ver con el chao de ahora, que te diviertas, sino el adiós, adiós, o el maranata, ¿no? Ven, Señor Jesús. Y el Papa dedica, como era de prever, el último párrafo a la Santísima Virgen, encomiendo la viva acogida de esta carta apostólica a la intercesión de la Santísima Virgen. Ella, sin quitar nada al papel central de Cristo y de su Espíritu, está presente en cada domingo de la Iglesia. ¿Ve? La Virgen está presente en cada retiro dominical. Hacia la Virgen María miran los fieles que escuchan la palabra. Con María los fieles aprenden a estar a los pies de la cruz para ofrecer al Padre el sacrificio de Cristo. ¿Cómo celebraría la Virgen con San José, ¿no? El sábado, ¿no? El Sabbat, en la casita de Nazaret, en la familia de Nazaret, ¿no? Con María viven el gozo de la resurrección, haciendo propias las palabras del Magnificat, que cantan el don inagotable de la divina misericordia en la inexorable sucesión del tiempo. La Virgen dice en el Magnificat, canta, su misericordia alcanza de generación en generación a los que lo temen. Y bien, nosotros que somos de Cristo Rey, justamente, el domingo, el día del Señor resucitado, es el día de la realeza de Cristo por excelencia, evidentemente. La realeza que atraviesa toda la historia, desde el paraíso, la creación, hasta el fin de los tiempos. Porque justamente Cristo Rey viene a salvarnos, a liberarnos del pecado, de la muerte eterna, del infierno, y en definitiva para llevarnos con Él a la gloria del Padre, como San Ignacio nos enseña en los ejercicios espirituales. El célebre llamamiento de Cristo Rey, ¿se acordarán? Seguir a Cristo con la cruz, dice Él, para que siguiéndome en la pena, en la noche oscura de esta vida,
le sigamos también en la gloria, en la luz que no tendrá fin. Amén.